Bueno, les decía entonces de que es muy importante cuando ya viene el final, cuando ya un modelo, un sistema está funcionando adecuadamente, yo tenga la idea, el propósito final de ver cuál es la correspondencia que hay de un aspecto relevante para que yo quiero analizar y estudiar, porque ya establecí para qué me puede servir el modelo. Al comienzo no lo tuve claro, ahora sí. Y yo quiero hacer ese estudio, que es un análisis de comportamiento en virtud de cambios que pudieran haber habido. Entonces, pero para eso yo tengo que tener una visión completa de correspondencia y sucesión de cálculo y efecto de cambio a lo largo de todo el modelo. Para poder, digo yo, esto es lo que yo quiero ver, cómo puede crecer en la economía peruana la inversión, ¿no? Y en la construcción del modelo, hemos visto que ese factor tiene factores que están precediendo, todo está retroalimentado, pero hay una precedencia que me permite, digamos, identificar qué factores están influenciando para los cambios que se han dado. Es en las relaciones de nivel variables auxiliares y de flujo. Y hacia atrás me puedo dar cuenta que hay una sucesión de diferentes factores que me llevan a ver que hay una variable que va cambiando, que es la inversión o el capital, digamos, ¿no? Entonces, está bien. Pero en esa sucesión yo tengo que tener claridad que hay un factor muy importante de inicio que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las tasas de interés en la economía, que está más atrás. Yo digo, si la tasa de interés fuera mayor o fuera menor, ¿qué efecto tendría en esa sucesión, en este aspecto que me interesa estudiar para que la formulación del modelo y la simulación del fenómeno me sea útil para sacar ciertas conclusiones y establecer, se dice, ciertas políticas? Normalmente se dice eso, sirve la dinámica sistémica para establecer políticas o criterios de actuación, pero con eso, mirando el modelo final, su comportamiento, teniendo claridad en la sucesión de efectos y haciendo ese estudio de análisis de sensibilidad que produce, digamos, produce conclusiones. Si esto hubiera sido así, esto hubiera mejorado de esta manera, ¿no? Pero son hipótesis que surgen de ese análisis, ¿no? Teniendo como claro cuál es la correspondencia causal entre las variables características del fenómeno. Bueno, eso quería yo comentarles, porque al final yo tengo que recibir una conclusión de ustedes y en eso presten atención. No es una conclusión del curso, no es conclusión del curso. Los alumnos a veces dicen, ay, la dinámica del sistema es muy útil para tal o cual cosa. No, eso no es la conclusión que yo espero ver, ¿ya? Espero ver la conclusión del fenómeno. O sea, concluyo que este fenómeno de el desarrollo, el boom del crecimiento del espectáculo en conciertos, tiene, digamos, mucha relevancia estos factores, por estas razones. Que, digamos, la caída del comportamiento de la asistencia en este tipo de espectáculo se ha debido a la crisis, en fin, a lo que fue. O sea, yo saco conclusión del fenómeno estudiado, no del curso, no del tema, la dinámica de sistemas. No debo ver eso ahí, sino del fenómeno. Y parte de la conclusión es
Si esto hubiera sido de otra manera, si esto hubiera variado de esta forma, se hubiera establecido tasas de intereses de esta forma, de estos niveles, esto hubiera sido, hubiera tenido como resultado tales y tales cosas. No debemos cómo entender. La conclusión tiene que ver del análisis del fenómeno, ¿ya? No del curso. Vuelvo a repetir, porque algunos han sacado baja nota porque me dicen, ponen conclusiones que la dinámica del sistema es una maravillosa herramienta, permite estudiar estos tipos de fenómenos. No, eso no quiero escuchar. Yo lo que quiero escuchar es que saca usted de conclusión respecto al fenómeno estudiado. En este caso, el fenómeno estudiado tiene que ver con los conciertos, ¿no? Ese espectáculo. De eso tiene que hablar, de qué concluyo, qué resuelvo, qué sugiero respecto a ese fenómeno. ¿Está claro eso, no? Porque, como digo, en siglos anteriores hay conclusiones que no son correctas, porque la herramienta, yo no he querido demostrar que la herramienta es buena, no. Yo he querido ver cómo modelan un fenómeno. Desde los años 40 posiblemente, se sabe que estas son herramientas poderosas, potentes, para estudiar diversos tipos de comportamientos, ¿no? Bien, no sé si hay preguntas al respecto o alguna duda. Si está claro, entonces vamos con la parte que todavía queda de la exposición que ayer empezó. ¿Está bien? ¿Estás lista, Jazmín? Sí, profesor. Entonces, por favor. Ya. Continuando con la exposición, yo les voy a mencionar sobre algunos niveles que se ha tomado en consideración para el diagrama de Forrester, ¿no? En este caso tenemos la población interesada en conciertos. Aquí observamos cuál ha sido la variación de este nivel, ¿no? Desde los años 2005 hasta el 2020. Decimos que la población interesada crece de 600.000 a 1,8 millones en el 2014. Observamos que hasta este año ha habido un aumento, ¿no?, en la población interesada, pero luego hubo un declive de 1,31 debido a su motor de crecimiento. Acá hubo un declive y podemos observar aquí en la tabla con los valores que nos mencionan, ¿no? Al inicio, el nivel, hemos puesto de inicio 600.000 personas interesadas, la captación del público 400.000, pérdida interesados sería un porcentaje de ello, el 90.000 personas, y la concurrencia anual calculada sería de 202.000. Luego tenemos el número de empresas promotoras activas. Sabemos que desde el año 2000, en el año 2005 existían 30 empresas promotoras y para el 2009, según lo que hemos hecho, nos sale aproximadamente 82 empresas promotoras, ¿no? Aquí observamos cómo es que ha ido en aumento, ¿no?, esta cantidad, que vendría a ser la línea azul, ¿sí? Desde el 2005, que inició en 30, hasta el 2020, que sería el 84, ¿no? Acá observamos cómo es que esta ha ido en aumento. Y de ahí tenemos la apertura de promotoras que se ha mantenido en constante hasta el 2016 aproximadamente. De ahí ha ido disminuyendo, ¿no? Y después el cierre de las promotoras, observamos que esta ha ido en incremento, pero si observamos, digamos, en proporción, es
pequeña, a diferencia de la apertura. Por ello es que el número de empresas promotoras activas ha ido en aumento, ¿no? Porque la diferencia de estas es menor. Luego Ya, tenemos los... un comentario, Jasmine. La, este, como yo les mencionaba, por esta vez no, sino las siguientes veces, ¿ah? Para las siguientes veces lo que el comentario. Yo debo colocar en términos comparativos variables que tienen la misma naturaleza, ¿no? Estas son empresas, está bien, empresas promotoras, pero una es variaciones por cada periodo de tiempo, variaciones por cada periodo de tiempo. Ahí aparece que hay una variación de dos, ¿no? Que se mantiene y luego cae. eh, Ahora, no sé cómo cae. A ver, dice 2016-25, ¿no? Puedes, no, perdón, no estás en el de Estela. Ya, lo que pasa que del 2016, también la escala del tiempo se puede poner de otra manera en el Estela, ¿no? Ya, del 2016, primer trimestre, que, que empieza a caer al 2020. Son 4 años, digamos, ¿no? Cerca de 4 años. ¿Y cae a qué valor cae? Al ¿No? 2019, de lo que era 5 de manera, digamos, constante, cae a 3,42. 5. Sí, 5, Ah, tenemos ya. 5. Era 5. Ajá. Ah, ya, perdón. Y ya, va cayendo. Y son unidades enteras. Ya, pero lo que digo es de que ahí, si yo quiero comparar, se compara los cambios, ¿no? Ahí eh, uno de ellos es, que es el 3, que las empresas que se van cerrando, y el 2 son las empresas que se van abriendo, ¿no? Eso yo lo podría comparar. Y yo lo pongo en una sola gráfica. Pero esa gráfica debe estar en escala idéntica o igual, ¿no? La misma escala, para que yo pueda mirar con claridad cuál es la diferencia que se dan. Porque ahí el número de empresas, que es el nivel, está solo. Debería estar solo en su propia escala, ¿no? Repito, porque los gráficos que van que se muestran el trazado gráfico de variables comparables. Y si son variables comparables, yo debo tener la misma escala para ambos, ¿no? Esa es la observación, bueno, como digo, hacia adelante. Continúa, por favor. Ya, está bien, profesor. Luego observamos, en este nivel serían los conciertos anuales, la cantidad de conciertos anuales, ¿sí, no? Observamos que en el 2005 existían, se calculaba 50 eventos al año. Luego, al 2019 ha habido un incremento, ¿no? Al 353. Como aquí observamos en la imagen, tenemos el 2005 hasta el 2020, cómo es que esta ha ido en aumento, ¿no? Observamos que hasta el año 2012 su aumento ha sido, digamos, menor, pero desde ahí ya se ha ido incrementando exponencialmente bueno, se ha ido aumentando en mayor cantidad en la cantidad de conciertos, ¿no? Observamos aquí también tenemos la tabla que es los conciertos anuales que estamos simulando desde el 2005, que sería 50, cómo es que estaba aumentando hasta el 2020, que tenemos 406 aquí, 2019 353, y después la producción de conciertos, que al inicio, bueno, es la misma, ¿no? Y después observamos que esa va
en aumento. Y la reprogramación de conciertos, bueno, a medida que está aumentando, esta también va aumentando. Luego, el aforo disponible, en este caso, esta variable se hace referencia a, digamos, a la cantidad de personas que pueden ingresar dentro del espacio, ¿no? Es el aforo total disponible y aquí muestra el crecimiento, ¿no? De 500.000 asientos a 1,25 millones en el 2019. Aquí observamos, en este caso también habría esa corrección, ¿no? En las unidades de comparación. Observamos que la línea azul es el total de aforo disponible, que a medida que, digamos, la cantidad de interesados va aumentando, entonces la capacidad para brindar este concierto, digamos, tendría que ser mayor. También sería la expansión del aforo, va en aumento, y la reducción del aforo, esta sí va en aumento, pero es en escala es menor, ¿no? De, de 500.000 a 15, por ejemplo. Esa es la escala. Observamos aquí el total de aforo, o sea, el inicial que habíamos mencionado, 50.000, y la expansión de aforo, 39.000, y la reducción es, si observamos, es menor, ¿no? Sería el 2,5. Luego tenemos los ingresos por boletería. Esa variable también tiene relación, ¿no? Con lo que es la cantidad de asientos, ¿no? Que se puedan vender. Decimos que es el sector que crece de forma sostenida, pasa de 50 a 438 millones entre estos años, que sería el año de estudio 2005 hasta el 2020. Observamos primero los ingresos de boletería. A medida que va aumentando los asientos, va aumentando este ingreso también. Es desde el 50 millones a 438 millones, que sería acá. Luego tenemos los patrocinios y aportes, que van desde, a ver, ya sé, de 2 millones hasta 3 millones en el año estimado. Luego tenemos gastos en producción. Los gastos van desde 7,5 millones hasta 53 millones, ¿no? Aquí está, se encuentra acá en la línea verde. Después hemos puesto los impuestos culturales, que va desde 7,1 millones hasta 17,4, ¿no? Aquí tenemos esa línea mostaza, cómo es que va variando. Va en aumento. Y luego la reinversión en infraestructura, de 2,4 millones a 2,6 millones, ¿no? Esta sí es, a diferencia de las demás, es menor, ¿no? Se encuentra aquí la reinversión en infraestructura. Y luego tenemos la cantidad de turistas atraídos por conciertos. Aquí esta crece de manera exponencial, pasando de 10.000 en el 2005 a casi 120.000 en el 2019, ¿no? Si estamos analizando lo que son los artistas internacionales, estos en su mayoría, ¿no?, hacen lo que son las giras, ¿no? Entonces los países aledaños a los cuales quizá este artista no llega, llegan a Perú si es que es su punto donde va a ser el concierto, ¿no? Observamos aquí cómo es que va en incremento también desde el 2005 hasta el 2020. Inicia con 10 millones que ya habíamos mencionado, y a medida que van pasando los años, esa variable va incrementando. Ahí está. Y bueno, acá observamos cómo es que va en aumento, ¿no? La llegada y la salida. Llegada menos la salida, me sale la cantidad total de turistas. A la siguiente sería 5,7 mil, y la salida de turistas sería 1,9 mil, ¿no? Ahí está. A medida que estaba aumentando, también, así como llegan los turistas, también estos se van. Y luego tenemos esta variable de nivel, ¿no? Que serían los empleos temporales.
Sabemos a medida que, bueno, lo hemos considerado, ¿no? A medida que existen más conciertos, esos empleos temporales también van a ir en aumento, ya que consideramos empleos temporales aquellos en los cuales solamente se dan para ese día o esos días de concierto, ¿no? Como por ejemplo lo que es el personal de limpieza, el personal que mm, vende las bebidas alcohólicas, etcétera, ¿no? Esos son los empleos temporales que solamente se dan por esos días. Vamos a ver la variación de acá. Tenemos primero, comenzamos con 500 personas en el 2005 y al 2020 se estima unas 15.000 personas, ¿no? Aquí observamos a medida de que estaba aumentando, ¿no? La generación de empleos, o sea, a medida que han ido aumentando también los conciertos, a medida estos también van a ir en aumento. Y fin de los empleos quiere decir termina el día y también termina el trabajo. Observamos su variación aquí. Tenemos los empleos temporales, que sería el uno, ¿sí? Que va en aumento. Luego la generación de empleos también va aumentando, ¿no? A medida que los conciertos van aumentando, la generación de empleos también va aumentando. Y el fin de los contratos también, ¿no? Porque estos dos tienen relación. Luego tenemos la cobertura de los medios. En este caso, vemos, ¿no? Decimos que crece de 2.000 a un máximo de 3.000 en el 2018, pero comienza a caer en el 2019, ¿no? Hasta el 2000, desde el 2014. Observamos aquí la variación que estamos mencionando. Primero, la cobertura de medios del 2005 hasta el 2020, cómo es que está en aumento, pero de ahí hay una pequeña disminución. Después es las campañas de difusión, cómo estas van creciendo también, ¿no? Van creciendo y llega un punto que lo menciona desde 2018 y el 2019, que justo está acá en estas dos, que se considera que ha disminuido, ¿no? Si observamos acá desde el inicio del 2005 hasta el 2017, esta ha ido en aumento, sí, pero observamos que ya desde el 2018, sí, 2017 para el 2018, ha ido en decadencia, ¿no? Ha ido disminuyendo. Y luego, fin de publicidad del concierto, esta también va en aumento, ¿no? Se sabe cuando ya en sí lo que es la publicidad del concierto es aumenta hasta, digamos, hasta la fecha del concierto y de ahí obviamente ya esta va a decrecer, ¿no? Luego hemos considerado una variable cualitativa que vendría a ser la cobertura mediática y viralidad en redes. Esta de acá la hemos clasificado, ¿no? Por, digamos, qué tan viral se hace una propaganda para que no, de la llegada de este artista al Perú, por ejemplo, ¿no? Lo hemos considerado cobertura viral como variable. Hemos dividido en cinco, que serían cinco categorías: máxima, alta, media, baja y muy baja. Con los valores cualitativos, ¿no? Del máximo, que sería 5, 4, 3, 2, 1. Y esta vendría a ser la cantidad de interacciones que tiene el público hacia las publicaciones, ¿no? Si es menos de 5.000, se considera en efecto el 0,5 y así va en aumento, ¿no? ¿Por qué consideramos este número, digamos, en el bajo? Porque en sí, ya el artista de por sí, digamos, por su fama, ya la gente sabe de ello, ¿no? Pero si se hace mayor publicidad, consideramos, ¿no? En este caso, la cobertura de los medios, por ejemplo, si hay, no sé, 1.000 reviews y 1.000 personas que ingresan, sería, digamos, lo ideal, ¿no? Por eso es que en este caso se ha considerado el máximo 1. Y de aquí está en aumento, ¿no? De 0,5, 0,7, 0,8 y 9. Aquí observamos lo que hemos colocado en la tabla, le hemos colocado en las ecuaciones para tener la variable cualitativa. ¿Cómo es que ha ido variando, ¿no? Desde el 2005 hasta el 2020? ¿Cómo es que las redes sociales han ido en incremento? Sabemos que del 2005 hasta el 2012, 2013 más o menos,
solamente existía lo que es, o las redes sociales recién estaban en su auge, ¿no? Recién se estaban, digamos, entrando en esto. Pero de ahí hemos observado que las redes sociales han hecho de que la publicidad de esta sea aún mayor, ¿no? Entonces, se puede alcanzar a mayor público objetivo, digamos. Por eso es que esta ya va en aumento exponencial. Una observación, Yasmin. Sí, pues. Esto es un fenómeno general. ¿Están ustedes considerando que por cada periodo de tiempo a los conciertos asisten una cantidad de personas que va variando en el tiempo? En un periodo de tiempo hay una cantidad de conciertos. En un periodo de tiempo hay una cantidad de publicidad en términos monetarios. ¿Sí o no? Se trata de describir un fenómeno general, ¿no? Que un periodo de tiempo, las variables vinculadas a este espectáculo, este tipo de espectáculo, tienen valores que se están modificando en el tiempo, ¿correcto? No es el análisis del artista. O sea, no estamos refiriéndonos en esta representación a lo que sucede por cada artista, ¿correcto? Entonces, cuando tú te expresas, la expresión, y acá notamos, ¿no? De que la publicidad ha llegado, cuando viene el artista en este nivel, no estás hablando de un fenómeno, estás hablando de la explicación de una situación particular, digamos. Repito, la dinámica de sistemas está representando un fenómeno que ha globalizado, que ha integrado todos los elementos en valores agregados, ¿no? Valores agregados. Entonces, la expresión siempre tiene que tener cuidado, porque de repente sí se dice, bueno, cuando el artista viene, sube, en fin, que si hay en algún periodo hay más artistas que vengan, entonces de repente eso va a tener un efecto por el volumen total de la gente que accede a la publicidad, lo que fuera. Hay que hablar de tal manera que no es de la idea que el modelo dinámico está representando las situaciones particulares, individuales, sino fenómenos completos que corresponden a agregados de, de- de- de muchos elementos, ¿no? ¿Está bien? ¿Me captas? Sí, sí, profesor. Porque tú has expresado a aquel artista, pero aquel artista, sí, no estamos hablando de un artista, sino de los conciertos, de la gente que va a conciertos. Entonces eso, tener un poco de cuidado la próxima vez. Bien, continúo. Ya. Y, bueno, Ahora, perdón, otro asunto que se me está pasando. Ese efecto hay que explicar, ¿no? Es decir, yo pienso que se piensa, en el modelo se establece que hay una situación de cobertura muy baja o una cobertura alta cuando se da esta situación. Y eso lleva a que se debería producir esto, se va a producir, el efecto que tienes es esto. Y por eso usamos una variable que va a permitir generar el efecto, ¿no? ¿Por qué es 1? ¿Por qué 0.9080705? Eso no está claro en la explicación. Simplemente indican es que el efecto va a ser de este tipo. ¿Efecto de qué? ¿De qué? ¿De qué cosa? ¿A qué le va a generar un efecto, ¿no? ¿Y por qué es así? ¿Por qué es 0.5? ¿Por qué es 0.9? Eso es lo que hay que explicar con claridad, ¿ya? Para que se sepa exactamente cómo yo hago la correspondencia entre una calificación adjetiva, cualitativa,
que toma como referencia algo, pero que me sirve esa calificación para poder decir esto va a tener una situación o va a tener un efecto de este tipo, ¿no? Se va a venir abajo, en fin, por lo menos se va a reducir a la mitad, no sé cómo es lo que la explicación. En eso es necesario tener mucha claridad de la manera como la cualitativa se está construyendo. Ya. Como se ha considerado, sería nuestra variable es la cobertura viral. Ya, en los valores cualitativos que hemos colocado va a depender, ¿no? Del valor de la variable asociada. Y esto sale de la ecuación, o bueno, de la división, ¿no? De la cobertura de medios entre el ingreso promedio público. Si este resultado nos sale, por ejemplo, sería 7.500, nos encontramos en este rango, ¿no? El valor de la variable asociada se encuentra en este rango. Entonces, si se encuentra en este rango, sería su valor cualitativo 2 y la cobertura viral sería baja. Pero para colocarlo, ¿no? Digamos, en la tabla para poder representarlo, sería el efecto que le corresponde, este valor. De 7.500 personas le correspondería el 0.7, se 0.7, estimaría. ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es 0.7? ¿Qué cosa es? Ah, lo he calculado como la cobertura de medios entre el ingreso promedio real del No, público. no, Es no, como sí, el... sí, correcto. No, no. Tú has hecho un cálculo para establecer el valor de la variable asociada, ¿no? Ujú. Pero luego dices, el efecto va a ser 0.7, ¿qué? 0.7 o sea, 0.7 de algo, ¿no? ¿Por qué 0.7? Porque eso lo vas a multiplicar, lo vas a dividir. ¿Qué efecto es el que va a haber? Eso hay que explicar. ¿Para qué sirve el 0.7? Para medir digamos, ¿cómo sería? Para establecer qué tan el efecto de la viralidad de la publicación en nuestro ¿En qué? ¿Qué cosa? ¿A qué va a afectar? en, ¿A qué va a en afectar? la cantidad de asistentes a los conciertos. Ay, 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 ay. Si hay esa cobertura mediática, hay esa viralidad de 7.500, de la total de los interesados, el 70% va a poder estar ahí. Algo así, ¿no? Sí, Así profesor. es. Esa explicación tiene que siempre estar muy clara. Es 0.7 porque el efecto es que dado esta cobertura de alcance en la publicidad, es que normalmente va a generar un efecto sobre la población que interesada en, digamos, más o menos el 70%, ¿no? Por lo tanto, es lo que me genera una estimación. Ahora, esa estimación, no se olviden siempre, no debe ser exacta. Es que no asiste solamente el 0.5 de esa población, sino más o menos por ahí. Entonces, yo tengo que aplicar una función aleatoria con una distribución normal cuya media es 0.7, porque puede ser 0.71, 0.69, no sé, me dejo entender. Es siempre cuando el fenómeno social no es algo exacto, sino más o menos esa tendencia. Y para generar ese efecto es aleatorio. Usas una variable aleatoria, hay variable aleatoria en el Stella y le aplicas una función estadística, ¿no? Es una función normal con una determinada varianza
y que genera un valor que no va a ser exactamente 6,7, puede ser 0,685 o 0,721, etcétera. O sea, puede ser, tiene que ponerle una varianza, un valor que va a variar en cierto rango, en cierta cantidad de decimales, y eso es lo que multiplicas por los interesados y no te va a salir siempre un mismo valor, te va a salir valores cercanos al 0,7, pero no exactamente 0,7, ¿no? Y de esa manera el fenómeno, como sucede en la realidad, pues no es que en un momento determinado hay un valor y se va a repetir ese valor, sino son valores que siempre se usan para ese tipo de estimaciones, variables probabilísticas, digamos, ¿no? Con un rango de desviación. ¿Está claro eso? ¿Cómo eso se formula con los instrumentos que tiene la Estela? Ya ustedes ahí lo buscan. Pero no es complicado. Bien, continúo. Ya. Y esa es una de las variables cualitativas que hemos considerado, profesor. Ya, perdón. Entonces, antes que me des las gracias. Escucha. Entonces ahí lo que se dice, entonces si hay esta cantidad, es probable, o la presencia del público, de las personas interesadas, va a estar cercano en las proximidades del 70%. ¿No? Así se expresa, en esas proximidades. Por eso el efecto va a ser eso. Entonces así estás explicando la variable cualitativa, cómo más o menos estimas y cuál va a ser el efecto. Y tienes que decir más o menos, no exactamente el 70%. Esa es la recomendación de la manera como se hace la narrativa de un modelo, digamos, ¿no? Claro, si quieren meterle más relleno, es calculado esto por una función, ¿no? Una función estadística que tiene una curva normal de valor medio, 70%, una varianza, no sé, pues ahí de 0,5, ¿no? Por lo que veo. O sea, podría más o menos ser, o sea, de valor en valor, la varianza debería ser, el promedio de desviación debería ser el punto intermedio, más o menos el punto intermedio entre los dos valores que están próximos, ¿no? El punto medio entre los dos valores. Para que no salga en la aplicación de esa función estadística, no salga 0,8. No se me dejó entender. La varianza en ese sentido para distanciar del 0,8, aproximar más al 0,7, pero que tenga un nivel de dispersión apropiado, digamos, ¿no? ¿Está claro eso? No sé si estoy hablando en chino. Es decir, la función que voy a colocar es una función que me debe hacer variar el valor sobre una media, sobre un promedio de 0,7, ¿correcto? Y la desviación que debe haber máximo es 0,75 o 575, digamos, ¿no? No se me dejó entender. Ese es el que tiene que tener cuidado al poner la función para que sea algo que si lo aplicas estando en el valor de la variable asociada es de 7,000, el random que va a sacar no salga cerca al 8, sino salga más bien cerca al 7. ¿Ya? Ya, ese es un tema de cálculo. Bien, entonces, sí, digamos, tienen que corregir el tema del causal, ¿ya? Hay cosas que ya les he mencionado, también el Forster, lógicamente, tiene que estar interconectados y las variables que son tasas que ustedes utilizan, índices, debe estar generado
por los valores que se van generando en los niveles, ¿ya? No tienen que ser funciones o valores exógenos, ¿ya? O tienen que reducir, puede haber alguno ahí, pero no debe haber muchos. Esa es una chambita, pues, que justamente hay que pulsear, ¿no? Algunos, digamos, colegas hablan de probar y corregir. Es decir, es cuestión de ponerse a ver qué sucede si le pongo esta variable, esta otra, o este valor, o este valor, otro valor, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Por eso se requiere un poquito de tiempo. Bien, jóvenes, entonces, la próxima semana ya tenemos la última, no, la penúltima, ¿no? Ya nos viene la penúltima sesión, que tiene que ver con el retardo. Y vuelvo a repetir brevemente, es que cuando se produce un fenómeno en el cual hay una relación causal, algo varía y genera un efecto en el siguiente instante, en el siguiente periodo, un efecto de cambio. No es inmediato, pero como les di en el ejemplo, la variación del precio del pollo ha subido el pollo, dicho sea de paso. El aumento del precio del pollo, ¿se acuerdan el ejemplo? No es que de inmediato sube, sino por la difusión del valor de ese precio en el tiempo, a lo largo de 7 días, va a empezar a subir, baja el precio, va a subir poco a poco la demanda, hasta estabilizarse. ¿Cómo se ve eso en un modelo? Yo cojo una variable, normalmente es de nivel. Son comparación de variables de nivel en la cual se ve que hay un comportamiento similar pero desfasado en el tiempo. Similar pero desfasado en el tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. Y no se olviden de ver cómo estandarizar las escalas, y cuando muestren comparativamente deben ser variables de la misma naturaleza, de rangos parecidos, para que no poder ver qué es lo que pasa uno en relación al otro, ¿no? Como es variables de retardo, deben ir juntos en un gráfico. ¿Ya? Bien, entonces, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes que deseen que yo les aclare? Está simple, acá no hay mucha complicación. La complicación es hacer el modelo, ¿no? Esa es la complicación. Bien, jóvenes, les agradezco. Entonces, la próxima nos encontramos ya con los 3. De todas maneras, le he puesto una nota al otro miembro, ¿ya? Está más o menos por rango la mitad de la que ustedes tienen que han expuesto. Para que no, porque si no ya lo estoy liquidando. Ya lo estaría liquidando. Entonces, para que no se dé no esté todavía esa posibilidad, estoy poniendo una calificación, si bien baja, pero que sobreviva, para que sobreviva en el tiempo. Muy bien, entonces nos encontramos la próxima semana, chicos. Muchas gracias.